Ok, ya está grabando. Entonces, la sesión pasada arrancamos trabajando en forma con las medidas de tendencia central. Recuerde que en estadística, en este curso en particular, vamos a trabajar con varios tipos de medidas. Las medidas de tendencia central, que son las que estamos trabajando. Trabajamos la vez pasada con el promedio, vimos sus propiedades, vimos cómo se calculaba en diferentes escenarios, en fin. Em, Vamos a ver hoy, en ese mismo sentido, otras medidas de tendencia central. Vamos a ver hoy la mediana, la moda y vamos a trabajar con las medidas de localización, con los percentiles. Esas son medidas muy usuales, son medidas muy importantes que cualquier profesional debe saber. Y hay otras medidas que las vamos a ir trabajando durante la próxima sesión y la otra semana, que son las medidas de variabilidad y las medidas de forma y las medidas de asociación. Entonces son otro tipo de índices, por decirlo de alguna manera, que se utilizan muy frecuentemente en el análisis de datos. Entonces hoy en particular vamos a trabajar más que nada con las medidas de tendencia central y la localización. Em, Como de costumbre, pues vamos a hacer algunos ejemplos en R y vamos a ver los conceptos, digamos, en casos chiquitos y en ejemplos, digamos, con datos un poquito más grandes. Listo. Entonces, permítame compartir la pantalla aquí de una vez. Recuerde que todo este material ya está en el Dropbox y está en el Moodle del curso. Como de costumbre, si tiene problemas viendo o algo, me avisa. Trabajamos la vez pasada con el promedio, con el centro de gravedad. Vamos a arrancar con la mediana. La mediana se le llama también percentil 50 o mediana. Y la mediana, digamos que en palabras, se define como aquel valor que acumula el 50% de la información, que acumula el 50% de los datos. Entonces, usted necesita un valor que, que supere, que sea mayor o igual que el 50% de las observaciones y que por delante tenga el otro 50% de las observaciones. Por eso se utiliza como medida de tendencia central, porque de alguna manera, basado en las posiciones de los datos, yo estoy encontrando aquel valor que hacia atrás tiene el 50% y hacia adelante pues también. Por eso se llama percentil 50, porque divide el conjunto de datos en 50-50. Hacia atrás tiene el 50%, lo que implica que hacia adelante tiene el otro 50% de los datos. Entonces, permítame hacer un ejemplo muy chiquitico aquí en R, en el tablero, antes de hacerlo en R, para que usted entienda el concepto. Entonces, vamos a arrancar con la mediana. Repito, si alguien no ve o tiene problemas, puedo hacerlo un poquito más grande. Eh, um, entonces vamos a arrancar con la mediana. Recuerde que la mediana es el mismo percentil 50, eso ya lo dijimos. Y vamos a considerar un primer caso. Vamos a considerar un primer caso en que el conjunto de datos es, el conjunto de datos es par, es decir, el número de observaciones es un número par. Entonces voy a arrancar con un caso muy chiquitico, digamos con n igual a 6. O sea, voy a coger 6 daticos. ¿Por qué quiero hacerlo con 6 daticos al principio? Eh, um, Porque si lo arranco a hacer con un conjunto de datos muy grande, pues el concepto se va a perder un poco. Entonces quisiera explicarlo con un conjunto de datos bien chiquitico y bueno, ya usted se va a dar cuenta cómo se hace después con un conjunto de datos un poco más grande. Eh, pero si lo aprende a hacer con un conjunto de datos pequeño,
hacerlo con un conjunto de datos grande es lo mismo, solamente que pues hay más datos. Entonces, eh, um, nada, usted tiene el conjunto de datos y el conjunto de datos, bueno, nosotros los datos usualmente los representamos, lo va a representar así como con X, ¿no? X1, X2, bueno, etcétera, etcétera. Tengo 6 datos. Si usted quiere, y piense en la variable que usted quiera. Piense en una variable como peso, temperatura, ingresos, número de hijos, lo que quiera. Cualquier variable medida en escala o al menos ordinal. Es decir, usted necesita poder ordenar los datos. Listo. Entonces, una vez usted tiene los datos, piense usted en pesos, piense usted en temperatura, piense usted en lo que quiera. Cuando usted va a calcular la mediana, lo primero que tiene que hacer, el primer paso, consiste en ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, los voy a representar así con unos punticos. Entonces, aquí está el primer dato, aquí está el segundo dato, el tercer dato tal vez está un poquito más lejos, véalo por aquí. El cuarto dato de pronto está un poquito más cerca, digamos por acá. El quinto dato tal vez está también cerca, digamos por aquí. Y el sexto dato está un poquito más lejos, por acá. Entonces, el primer paso cuando usted va a calcular la mediana es organizar los datos de menor a mayor. Por eso dibujo yo los punticos. Este primer puntico va a ser el dato más pequeño. Eso se escribe así como X sub 1, pero entre paréntesis. Ese paréntesis indica que es el primer dato al, al ordenarlos. O sea que este segundo dato va a ser como el X2 y le pongo entre paréntesis porque no es que este X2 sea exactamente el segundo dato, no. Es el segundo dato después de que han sido ordenados los datos. Entonces, luego sigue el X3, entre paréntesis, porque es el tercer dato ordenado. Luego el X4, luego el X5 y por último el X6, que es el máximo, ¿no? Que es el máximo. Obviamente el X1 es el mínimo. Listo. Entonces, ¿por qué tengo que ponerle paréntesis? Porque ordené los datos, punto. Es todo. Entonces, primer paso para calcular la mediana, ordenar los datos. Entonces, la mediana es el valor que separa en 50-50, es decir, en este caso que deja 3 individuos atrás y 3 individuos adelante, 3 observaciones atrás, 3 observaciones adelante. Y entonces usted dirá, bueno, pues hay varias opciones, es decir, eh, um, si yo tengo que decir un valor que haga eso, pues yo puedo coger casi que cualquier valor entre x3 y x4. Y está bien, casi que cualquier valor entre x3 y x4 le sirve porque un valor entre x3 y x4 por detrás va a tener 3 valores y por delante va a tener otros 3 valores. Entonces la convención es que la mediana va a ser el punto medio de esos dos. Esa es la convención, o sea, la mediana va a ser este punto, justo el valor de la mitad. ¿Por qué? Si usted se da cuenta, y eso lo voy a representar aquí con una línea punteada, mire, hacia atrás de la mediana, hacia atrás de este valorcito, hacia atrás de este valor, usted tiene el 50% de los datos. Claro, en este caso el 50% de los datos son solamente 3 datos. Hacia adelante de ese valor, usted tiene el otro 50% de los datos. Listo. Entonces la mediana, cuando usted interpreta la mediana, usted dice, la mediana es el valor que es superior o igual al 50% de los datos. Punto. El valor que acumula el 50% de los datos es tal valor. Ok, entonces, eh, la mediana, lo único que necesita es que usted pueda ordenar los datos. Claro, aquí yo lo hice con 6 daticos. Ya usted sabrá qué pasa si yo en lugar de 6 datos tuviera 10 o 100 o 1000.
pues que el ordenamiento ya se vuelve ultra dispendioso y hacerlo a mano es casi que no imposible, pero me tardaría muchísimo, porque pues imagínense a qué horas yo ordeno todos los datos y luego cojo los dos datos centrales. Entonces, en este caso, cuando yo vaya a calcular la mediana, lo que yo debería hacer es, pues es el punto medio entre x3 y x4, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula un punto medio? Pues muy fácil. Simplemente cojo el valor de x3, le sumo el valor de x4 y todo eso lo divido entre 2. Claro, eso hace que me quede en toda la mitad. Por eso es que aquí en las diapositivas, perdón, por eso es que yo aquí en las diapositivas, cuando el conjunto de datos es par, como en este caso, usted tiene que coger el dato en la posición n medios y sumarle el dato en la posición n medios más 1 y todo dividirlo entre 2. Pues ya usted sabe por qué dividido 2, ¿no? Porque es el dato de la mitad entre esos dos. Entonces, no olvide los paréntesis, ¿no? Los paréntesis lo único que indican es que usted ordenó los datos. Usted ordenó los datos ascendentemente y tiene que localizar los dos datos centrales y luego promediarlos. Entonces, en este caso en particular, claro, si usted hace n medios, si usted va a ver la fórmula n medios, pues ¿cuánto le da n medios en este caso? 6 dividido 2, pues le da 3. Bueno, ¿y cuánto será n medios más 1? N medios más 1 será, bueno, pues 3 más 1, 4. O sea que la mediana está entre las observaciones 3 y 4. Pilas. No es, este es un error típico, no es que usted tenga que promediar el 3 y el 4. Entonces usted me va a decir, uy, la mediana da 3.5. La mediana da 3.5 porque mire, 3 más 4, 7. Dividido 2, 3.5. Muy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque usted lo que necesita es el valor de la variable en la posición 3. El valor de la variable en la posición 3 podría ser, no sé, 15. Y luego necesita el valor de la variable en la posición 4. Y de pronto el valor de la variable en la posición 4 es, no sé, 21. Esos dos valores sí los promedia. Usted no tiene que promediar las posiciones, tiene que promediar los valores de las posiciones. Ahora, usted me puede decir también, bueno, veámoslo por un segundo aquí. Voy aquí a ir a R por un segundo. Entonces, bueno, yo ya abrí R, ya lo tenía abierto. Recuerde que si usted quiere, bueno, usted va a ver la consola, usted va a ver el ambiente global, usted va a ver el ayuda y los archivos y eso. Recuerde que para abrir un script nuevo, usted lo único que hace es en la parte superior izquierda, le da clic y abre un script DR, o sea, la primera opción, no las demás, la primera opción. Eso le abre un archivo de texto que yo se lo voy a poner en el Dropbox y en Moodle, no se preocupe por eso. Así que si solamente quiere entender y seguirme, está bien. Eh, y le voy a poner un título. Recuerde que si yo utilizo los hashtags, entonces cualquier cosa que yo escriba después de un hashtag, entonces no va a pasar nada. Voy a poner aquí mediana. Mediana y percentiles le voy a poner. Ese es el título de este script, para que usted después se acuerde qué fue lo que hicimos. Entonces, voy a simplemente aquí en R, voy a hacer un casito así supremamente sencillo, supremamente rápido de, de cómo calcular los percentiles en R. En el casito chiquitico, si usted lo entiende en este caso, lo va a entender en cualquier caso. Entonces, lo primero que voy a hacer es, digamos, hacer un conjunto de datos con n par.
con un número de datos par. Y a eso lo voy a llamar X. ¿Por qué X? Porque X, si quiere Y, Z o Z o W, lo que usted quiera. Y ese conjunto de datos, que los voy a escribir uno por uno, voy a escribir 6 datos, igual que hicimos en el ejemplito anterior, los voy a escribir así cualquier dato que se me venga a la cabeza, eh, um, pero piense en una variable que a usted le interese, no importa cuál, funciona en cualquier variable. Entonces voy a escribir aquí, no sé, 3, voy a escribir 1, voy a escribir 5, voy a escribir 2, voy a escribir 6 y voy a escribir 1. Mire que los escribí de forma, no están ordenados, o sea, escribí ahí los 6 datos eh, en cualquier orden, lo que se me vino a la cabeza, y escribí 6 datos, es decir, usted aquí tiene 6 datos brutos, o sea, tiene una lista individuo por individuo de 6 datos. ¿Qué pasa si son 100? Pues es lo mismo, solamente que va a tener 100 números. ¿Qué pasa si son 1000 como en el taller número 3? Pues va a ser lo mismo, solamente que los va a tener en un archivo de texto o en un archivo de Excel externo. Entonces, de alguna manera, si usted entiende esto con poquitos datos, con muchos datos es lo mismo, solamente que pues va a quedar más difícil de verlo y demás. Pero a mí me gusta arrancar con un ejemplo muy chiquitico para poderlo entender bien. Entonces, bueno, voy a ejecutar ese conjunto de datos. Aquí está. Entonces, mire, ahí están los 6 datos. Y simplemente para recordar y como estar seguro que todo lo tengo bien, voy a hacer el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra en este caso, recuerde la rutina, ¿no? Length. Listo. Me tiene que dar 6. Vamos a verlo. Listo. Ahí está. 6. Ahora, este 6 no lo voy a guardar en ninguna parte. No lo voy a almacenar en memoria, pues porque no lo necesito. Entonces, si yo fuera a calcular la mediana manualmente, entre comillas, o sea, si lo fuera a hacer paso por paso, lo primero que yo tendría que hacer es ordenar los datos ascendentemente. Listo. Si yo voy a ordenar los datos, hay una rutina en R que lo hace por usted muy fácilmente, es la rutina sort. Sort. Por defecto se los va a poner ascendentemente, ¿no? Porque mire que dice decreasing igual a false. O sea que por defecto los va a organizar de menor a mayor. Entonces, lo único que tiene que hacer es escribir X aquí y vamos a verlos. Simplemente usted sombrea la línea de código y los ordena. ¡Pum! Listo. Entonces, mire, aquí están todos ordenados de menor a mayor. 1, 2, 3, 5 y 6. Entonces, según lo que acabamos de ver, la mediana va a estar en la mitad de los dos datos centrales, o sea, entre 2 y 3. ¿Cuál es el valor central entre 2 y 3? Pues 2.5. Entonces, el valor de la mediana en este caso sería promediar 2 más 3, 5. Dividido 2, 2.5. O sea, usted necesita la posición 3, necesita la posición 4 y promediar esos dos números. Entonces, mire que primero, yo no estoy promediando el 3 y el 4. No, yo no estoy promediando las posiciones. Estoy promediando los valores de la variable en esas posiciones. Entonces, usted me puede decir como, bueno, entonces, siempre que necesito calcular una mediana, bueno, y un percentil en general, yo necesito ordenar los datos y la respuesta es sí, siempre tiene que ordenar los datos. Ahora, lo que pasa es que ya hay otras rutinas en R y en todos los software, en Python, en Excel, en todos los software que hacen eso por usted automáticamente. Entonces, esto de la función sort es como una manera de hacerlo a mano, es una manera de entender cómo se hace y demás. Pero si yo tengo un conjunto de datos, diga usted 1000 datos o 100 datos o lo que sea, y yo fuera a calcular la mediana, pues yo no me pongo en todos esos detalles de ordenar y de no. Yo de una vez utilizo una rutina que ya está implementada en R. Entonces voy a ponerla aquí, cálculo de la mediana
directamente. Cálculo de la mediana directamente. Entonces, en R, pues ya hay una rutina que va a calcular por usted la mediana de una. Es la función median. Aquí está. Esta función median lo que hace es automáticamente ordena los datos y automáticamente le dice a usted cuál es el dato de la mitad, tal cual lo acabamos de decir. O sea, eso de ponerme a hacer el sort y todo eso no es necesario porque la función median lo hace por usted directamente. Entonces, mírelo, aquí está. Me tiene que dar ¿cuánto? 2.5. Vamos a ver si me da bien. Ah, perfecto. 2.5. Listo. O sea que cuando usted tenga los datos brutos, cuando usted tenga los datos uno por uno, cuando usted tenga los datos en un archivo de texto o cuando tenga todos los datos a la mano, utilice de una vez esta rutina para calcular la mediana. Entonces, ¿cómo se interpreta? Usted dice, ah, bueno, el 50% de los datos es menor o igual a 2.5. O usted puede decir, eh, 2.5 acumula el 50% de los datos. O por encima de 2.5 se encuentra el 50% de los datos. Bueno, eh, hay otra instrucción que es muy útil y se utiliza frecuentemente también en estadística para calcular la mediana y es esta función. Entonces, voy a poner aquí otra manera para calcular la mediana. Otra manera para calcular la mediana es esta, la función con n, quantile, con n, quantile, con n. Entonces la función quantile es como un sinónimo de percentil con n, quantil, con n. Usted vuelve a incluir el conjunto de datos y aquí lo único que usted necesita es decirle cuál percentil quiere. Entonces, la función quantile se utiliza igual que la función median, es lo mismo, solamente que con la función quantile usted tiene que decirle al software cuál es el percentil que usted quiere. En este caso, como la mediana es exactamente el mismo percentil 50, pues le tengo que poner 0.5. ¿Por qué? Porque recuerde que ese 50% hace referencia, ese 50 hace referencia al 50%. Por eso tengo que ponerle props igual a 0.5. Después voy a hablar un poquito de probabilidades, así que no me voy a meter en eso. Por ahora piense en qué es el percentil. Y bueno, si usted lo vuelve a ejecutar, mire que le vuelve a dar 2.5 exactamente. Es exactamente lo mismo. Entonces, eso me lleva al siguiente comentario y es, no olvide lo siguiente, la mediana recibe varios nombres. La mediana es lo mismo que el percentil 50 y es lo mismo que el cuantil, es más, lo voy a poner aquí con N mayúscula, cuantil 50. Ok. Ahora, la pregunta inmediata va a ser, bueno, ya sé cómo se hace con un conjunto de datos par. ¿Cómo se hará con un conjunto de datos impar? Es decir, supongamos que yo tengo 7 datos, o sea, n igual a 7. Lo voy a hacer aquí. N igual a 7. Es decir, usted tiene un conjunto de datos impar. O sea, si usted tuviera los datos brutos uno por uno, usted debería tener el primer dato, debería tener el segundo dato, así como ahorita en R. Bueno, etcétera, etcétera, solamente que ya no tiene 6 datos, sino tiene 7 datos. Listo. Entonces, si usted va a calcular la mediana, recuerde el proceso. Primero, ordenar los datos de menor a mayor. Eso es lo primero que tiene que hacer. Entonces, bueno, usted, bueno, este es el primero, digamos por aquí quedaría el segundo,
el tercero estaría, digamos, por aquí cerquita, el cuarto un poco más lejos, el quinto tal vez un poco más lejos también, el sexto tal vez bien cerquita y el séptimo también cerquita. Primero, ordenar los datos, ¿no? Entonces recuerde que este sería x sub 1 y bueno, ya me da pereza el resto, este sería x sub 7. Entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Porque usted ordenó los datos de menor a mayor. O sea que si yo le digo, bueno, ¿cuál es el valor que separa en dos partes iguales, 50-50, el conjunto de datos? ¿Cómo se hace? Pues bueno, muy fácil, ¿no? Aquí lo que usted tiene que hacer es darse cuenta que cuando el conjunto de datos es impar, la mediana va a coincidir con este valor, con el valor de la variable. Ya usted no tiene que promediar. O sea, la mediana va a ser el valor de la variable que está en toda la mitad. Ya usted no tiene que promediar, ya usted no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque fíjese que hacia, incluyendo, o sea, incluyendo la mediana, hacia atrás usted tiene 4 datos. O sea, aquí está el 50% de los datos. Y hacia adelante de la mediana, pues tiene el otro 50%. Es decir, usted parte en dos partes iguales el conjunto de datos. Eh, um, ¿Cómo así si se fue Angie? Tal vez. Ah, ok, listo, te entiendo, no hay problema. Ok, o sea que, o sea que, si yo voy a calcular la mediana en un caso de datos impar, pues la mediana, el percentil 50, pues es el valor de la variable, en este caso es el valor de la variable en la posición 4. Claro, mire, 1, 2, 3, justo en la posición 4. Por eso es que en la definición aquí en las diapositivas yo le pongo, si n es impar, si n es impar, usted tiene que coger la posición n más 1 sobre 2. Únicamente la posición n más 1 sobre 2. No tiene que promediar, no tiene que hacer nada. Pues veámoslo aquí. Si usted coge n más 1 sobre 2, ¿cuánto le da n más 1 sobre 2? A ver, 7 más 1, 8 sobre 2, 4. Pero pilas, este 4 no es la mediana, no. Esa es la posición de la mediana. Es el valor de la variable en la posición 4. No es que la mediana me dio, listo, la mediana me dio 4. No, 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 muy mal. Si el valor de la variable en la posición 4 es 50, pues bueno, es 50. Si el valor de la variable en la posición 4 es 13.1, pues es 13.1. Esa es la posición. Entonces, veámoslo aquí muy rápido, veámoslo aquí en R. Simplemente para ilustrar lo que estamos diciendo y es, voy a crear un conjunto de datos con n impar, con n impar. Le voy a poner 7 datos, lo voy a llamar Y, o la letra que usted quiera es lo de menos, o las letras que usted quiera es lo de menos. Y aquí voy a poner una concatenación de varios números, lo que se me vaya ocurriendo, 4, 2, 6, 1. Voy a repetir el 1, ¿por qué no? Dos personas me dijeron lo mismo, o dos cosas tienen la misma observación. 4, 2, 6, 1, 1. Luego voy a poner 7 y luego voy a poner 9. Vamos a ver cuántos tengo. 2, 4, 6. Ok, listo. Aquí están los datos. Los datos brutos, los datos uno por uno. Claro, ahí para mí es fácil. Voy a ejecutar este comando. Voy a ejecutar esta línea. Mire que ya tengo Y en el ambiente global. Claro, para mí es fácil darme cuenta.
que son 7 datos. Pero ya cuando usted tenga, mire el ejemplo aquí, el primer ejemplo que viene, cuando ya usted tenga varios datos, así como usted los ve en el ejemplo, ya ponerse a contar cuántos datos hay acá, pues es harto, ¿no? Es decir, no es que sea harto, es dispendioso. Entonces, por eso es que aquí yo practico este comando del tamaño de la muestra. Y el tamaño de la muestra nuevamente, length. Yo sé que me tiene que dar 7, simplemente quiero comprobarlo. Quiero ver que todo esté en orden, que todo anda bien. Vamos a correrlo aquí, run. Ah, listo, 7, perfecto. Muy bien. Entonces, voy a hacerlo a mano. Yo ya sé que tengo la función median, yo ya sé que tengo la función quantile. Entonces, quiero ver a mano si entendí el concepto. Entonces, voy a ordenar los datos. Recuerde que para ordenar los datos lo hago con la función sort y vamos a ver cuánto me da. Listo, aquí están los datos ordenados de menor a mayor. 1, 1, 2, 4. Ok. Bueno, este es un chiripazo porque, quise decir, esta es una gran coincidencia porque, claro, el valor el valor en toda la mitad del conjunto de datos es 4, que coincide con la posición. Entonces, pero fue pura coincidencia. Entonces, lo que yo debería hacer para que fuera el ejemplo un poquito más diferente, en lugar de este 4 le voy a poner un, no sé, le voy a poner un 5. Entonces, voy a volver a ejecutar el conjunto de datos. Es para que usted no se lleve la falsa idea de que la mediana da el valor de la posición. No, es el valor de la variable en esa posición. Entonces, una vez ordené los datos, ahora sí, lo único que hice fue reemplazar el 4 por el 5. ¿Cuál es el valor en toda la mitad? Ah, pues mire, el de la posición 4, el de la posición 4, que en este caso es 5. Lo que pasa es que en el caso anterior, justo cuando me inventé los datos, me quedó 4. Entonces, pues, pura chiripa, ¿no? Pura coincidencia. Bueno, listo. Entonces, bueno, pero recuerde, esto no es que usted tenga que hacerlo a mano siempre, no, porque si usted tiene 1000 datos, pues imagínese a qué horas usted localiza el valor 500. Entonces, si usted hace la función median, o que aquí, mediana, y usted le pone y, pues me tiene que dar 5. Vamos a ver. Ah, listo, 5. Si usted lo hace con la función quantile, usted pone 5, pone y, perdón, y en props pone 0.5. Recuerde que props es el percentil que usted quiere calcular. En este caso el 50%. Entonces 0.5, por eso pongo 0.5, porque es el 50%, me tiene que dar 5, ¿no? Claro, ahí está, me tiene que dar 5. Listo. Ese es el valor de la mediana. Ese es el valor de la mediana. Entonces, varios comentarios. Varios comentarios antes de ir con los ejemplos. Primero, usted necesita que la variable esté en escala al menos ordinal. ¿Por qué? Porque el primer paso siempre es ordenar los datos. Y usted calcula la mediana de acuerdo a la posición del dato, no a la magnitud, que esa es la gran diferencia con el promedio. Cuando usted calcula el promedio, y usted necesita aquí que la variable esté en escala de intervalo por lo menos, cuando usted calcula el promedio, usted suma las magnitudes, usted suma las cantidades y luego las divide. Pero aquí en la mediana no, aquí en la mediana se basa la medida en la posición, no en la magnitud. Por eso es que la mediana, y se lo voy a escribir aquí nuevamente, la mediana es robusta, es poco sensible a datos atípicos o a datos extremos. Me explico. Voy a dar un ejemplo aquí muy sencillo. Lo voy a poner aquí con la variable z. Y mire, lo que voy a hacer es, mire esto. Voy a coger lo mismo que tenía en y, exactamente lo mismo que tenía en y. Exactamente lo mismo que tenía en y. Y ahora
en lugar del 9, voy a exagerar, ya sea por un error de medición, ya sea por un error de calibración en los instrumentos de medición, o simplemente porque hay sesgo en los datos, es decir, simplemente porque un individuo me reportó ese valor, en lugar de 9 voy a escribir 99. O sea, un valor grandísimo, un valor extremo. Entonces, vamos a ver qué pasa con la mediana. Vamos a ver qué pasa con la mediana. Mire, y lo vamos a comprobar. Voy a ejecutar Z. Entonces, mire, Z es lo mismo que Y, es igualito. Es más, voy a ponerlos uno debajo del otro. Voy a ponerle Y aquí y Z aquí debajo. Es lo mismo, solamente que en lugar de 99, solamente que en lugar de 9 escribí 99. Pero el resto de los datos son lo mismo. Entonces, mire, voy a calcular el valor de la mediana en ambos casos. Pues bueno, usted ya sabe que el valor de la mediana con Y es 5, pues igual lo voy a escribir, mire, 5. Y voy a escribir el valor de la mediana con Z. ¿Será que va a cambiar? Vamos a ver. Ah, no, me da exactamente lo mismo. Mire, solamente, o sea, cambié un valor por un valor extremo y mire que la mediana ni siquiera se inmutó, no cambió. Por eso decimos que la mediana es muy robusta frente a datos extremos, porque la mediana no cambia, así usted incluya valores extremos en sus datos. ¿Será que pasa lo mismo con el promedio? Vamos a ver. Nosotros ya sabemos la respuesta. Aquí pongo el promedio de Y. Mire, el promedio de Y me da 4.42. Mientras que si pongo el promedio de Z, ¿será que va a cambiar? Vamos a ver. 17.28. O sea, la mediana es muy sensible a los valores extremos porque, perdón, la media, el promedio es muy sensible a valores extremos porque se basa en magnitudes y obviamente el 99 es un valor muy grande. Es como un poco lo que discutíamos la clase pasada. Piense usted en que, eh, no sé, tiene tiene sus calificaciones, ¿no? Y le fue muy bien en los primeros 4 parciales, ¿no? Entonces le sacó 4.8, 4.7, 5, 4.4, listo. Si usted en el último parcial, por cualquier motivo, le va muy mal y sacó 0.3, o sea, marcó el parcial, ¿qué va a pasar con su promedio? Su promedio se va a jalonar de una para la izquierda. ¿Por qué? Porque el promedio es muy sensible a la magnitud de los datos. Entonces, cuando usted tenga variables con sesgos, es decir, con valores o muy grandes o muy pequeños respecto al grueso de los datos, entonces el promedio se jalonea muy fácil para la izquierda o para la derecha, pues dependiendo de dónde esté el sesgo, ¿no? Piense en el otro ejemplo que dábamos de los ingresos. Entonces, usted tiene varios individuos con unos ingresos, digamos, normales, entre comillas, y de repente usted incluye en la base de datos un solo individuo con unos ingresos gigantescos. ¿Qué va a pasar con el promedio? Pues que se jalonea muchísimo para la derecha. ¿Y será que ese promedio representa bien ese conjunto de datos? Pues no. ¿Será que este 17 representa bien el conjunto de datos de Z? Pues no. ¿Por qué? Porque con un solo valorcito ya el promedio cambió muchísimo. En cambio, la mediana no. La otra cosa importante es que cuando la mediana y la media coinciden, o sea, cuando la mediana y la media son más o menos el mismo valor, son muy aproximados, vamos a decir que la distribución de los datos es simétrica. Es decir, que la distribución, la conformación de los datos, tanto antes como después del promedio, es muy parecida, es muy similar. Eso lo vamos a ver, lo vamos a explorar con métodos gráficos en próximas clases, pero mi intención en este momento y el mensaje para llevar a casa es que, número uno,
La mediana no es sensible a datos extremos, es robusta. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted introduce sesgo en los datos, si usted introduce valores extremos, la mediana no cambia, cosa que sí pasa con el promedio. Y que si la mediana y la media coinciden más o menos aproximadamente, entonces los datos tienen una conformación simétrica, tienen una conformación muy parecida alrededor del promedio, y lo cual vamos a explorar después con métodos gráficos. Entonces, ya en este punto, pues a usted le debe quedar muy fácil calcular la mediana cuando los datos son brutos. Entonces, en este ejemplo, que por ejemplo teníamos 20 estudiantes, bueno, de hecho creo que son 27, no son 20, son 27, no estoy totalmente seguro, pero bueno. Eh, no, mentira, son 20. Usted tiene 20 estudiantes. Si el tamaño de la muestra es 20, mire, aquí dice length y mire que me da 20. Usted tiene 20 estudiantes, mire que tiene los datos brutos. Entonces, lo primero que usted tendría que hacer para calcular la mediana del índice de masa corporal de estos datos, de estos estudiantes, de estos individuos, es ordenarlos. Y bueno, como el conjunto de datos es par, entonces la mediana está entre las posiciones 10 y 11. Claro, 20 dividido 2 le da 10. 10 más 1, 11. O sea que usted tiene que promediar esos dos datos centrales, esos dos índices de masa corporal de los estudiantes en toda la mitad. Y eso le va a dar 21.15. Es decir, ¿cómo usted interpretaría ese valor? Usted puede decir, el valor que acumula el 50% de los datos, el valor que acumula el 50% de los índices de masa corporal es, aquí dice 7.7, no, esto está mal, es 21.15. El 50% de los datos es menor o igual a 21.15. Que usted podría decirlo al contrario, claro, usted podría decir el 50% de los datos es superior a 21.15. El 50% de los índices de masa corporal son mayores o iguales que 21.15. Ahora, que si yo fuera a hacer ese cálculo, si soy muy honesto, yo no me pondría a ordenar los datos ni a ver cuáles son los datos de la mitad y todo eso, pues porque es engorroso, esa es mi estrategia pedagógica para yo enseñarle cuál es la mediana. Pero si yo fuera a calcular, si yo tengo una base de datos con 100 datos, en este caso son 20, pero si yo tengo una base de datos así bruto, como dato por dato, pues yo de una utilizo aquí la instrucción median. Yo no me pongo ni a ordenar los datos ni nada de eso, no. O quantile, cualquiera de las dos. Mire, me da lo mismo, 21.15. El 50% de los índices de masa corporal de los 50 estudiantes es menor o igual a 21.15 unidades. Listo. Entonces, mensaje, cuando los datos están brutos, usted ordena los datos y coge el valor o los valores de los valores centrales y los promedia dependiendo de si el tamaño de muestra es par o impar. Pero si usted tiene los datos brutos, pues utilice estas dos rutinas de una para hacer el cálculo. Todos los software, Python, Excel, todos los software tienen una función para hacer eso, una rutina para hacer eso. Muy bien. Ahora, otra cosa que podría pasar, y póngame mucho cuidado aquí, otra cosa que podría pasar es que a usted le den una tabla con los datos, una tabla donde las categorías son números. Entonces aquí yo tengo número de hijos, o número de crías, o número de lo que usted quiera. Entonces mire que cada categoría es un valor de la variable. Entonces, hay 12 individuos con el valor 0.
hay otros 12 individuos con el valor 1, otros 6 individuos con el valor 2, 2 hijos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, error típico. Usted no puede cometer este error. Si yo le digo, calcule la mediana de este conjunto de datos, entonces una persona descuidada lo que va a decir es, ah, pues muy fácil, mire, ya tengo los datos ordenados, tengo 5 datos y ya los tengo ordenaditos, vea. Uno, 2, 3, 4 y 5. Ya tengo 5 daticos y los tengo ordenados. Entonces, mire, la mediana me da 2, porque es el valor de la mitad. Muy mal, ¿no? Muy mal. Número uno, usted no tiene 5 datos. Usted tiene 5 categorías, pero no tiene 5 datos. Usted tiene 40 datos. Recuerde que para sacar el tamaño de la muestra, usted tiene que sumar las frecuencias absolutas. Entonces, el número de datos no es 5, es 40. ¿De dónde sale este 40? Ah, pues aquí está, ¿no? Sale de definir las frecuencias absolutas. Mire, las frecuencias absolutas son 12, 12, 6, 4 y 6, y luego sumarlas. Eso le da 40. Listo. O sea que, mire, el tamaño de la muestra es un número par. Usted ya sabe qué pasa cuando el número es par, ¿no? Usted tiene que identificar los dos datos centrales y coger y promediarlos. Eso es lo que usted tiene que hacer. Coger los dos datos centrales y promediarlos. Entonces, primer mensaje, lo que no puede hacer es utilizar estas funciones. No puede utilizar la función median, no puede utilizar la función quantile. ¿Por qué? Porque estas dos rutinas computacionales únicamente le sirven cuando usted tiene los datos brutos, uno por uno. O sea, como que usted tiene una concatenación de los datos. En este caso, usted no tiene una concatenación de los datos, usted tiene los datos agrupados en una tabla. Entonces le toca hacerlo pensando, o sea, usted no puede, digamos, simplemente utilizar la rutina y ya, no, mal. ¿Por qué? Porque este cero se repite 12 veces. O sea, si yo tuviera los datos brutos, lo primero que yo debería ver son 0, 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 12 veces. Luego 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 12 veces. Bueno, y así. Si yo tuviera los datos así, ahí sí puedo utilizar las rutinas. Pero como tengo una tabla, pues no puedo. Entonces me toca identificar los datos centrales. ¿Por qué los datos centrales? Porque es un número par de datos. Y bueno, y si usted identifica los datos centrales son los que están en la posición 20, pues porque claro, 40 dividido 2 le da 20. 20 más 1 le da 21. O sea, yo necesito los datos en la posición 20 y 21. Necesito los datos una vez ordenados ascendentemente, pues que ya en este caso ya están ordenados ascendentemente. Necesito los datos en las posiciones 20 y 21. Y usted me va a decir, pero ¿cómo hago yo para saber cuáles son los datos de las posiciones 20 y 21? Ah, pues muy fácil, pues porque si usted tiene las frecuencias absolutas, pues usted puede sacar las posiciones, las acumuladas. Mire, recuerde nuestra función cum-sum de cumulative, ¿no? Tiene usted aquí las frecuencias acumuladas y sé que me quedaron bien hechas las frecuencias acumuladas porque el último número es el tamaño de la muestra. Listo. Y el primer número es la primera frecuencia absoluta. O sea que sé que me quedaron bien. O sea que yo necesito los datos en las posiciones 20 y en las posiciones 21. Hmm,
Entonces, pues muy fácil. ¿Por qué? Porque los primeros 12 datos hacen referencia al cero. Cuando me paso a la segunda categoría, ya acumulé 24 datos. O sea, cuando yo considero los unos, ya he acumulado 24 observaciones. O sea, entre los ceros y los unos, ya tengo 24 observaciones. Y como los ceros son las primeras 12 posiciones, necesariamente la posición 20 y la posición 21 hace referencia a unos. Es decir, los datos en las posiciones 20 y 21 necesariamente tienen que ser un hijo. Y obviamente 1 más 1 dividido 2, pues porque tengo que promediarlos, me da 1. O sea que, o sea que si usted fuera a interpretar ese valor, usted podría decir que el 50% de los individuos, el 50% de los empleados, el 50% de los animales o de lo que sea, tiene menos o un solo hijo. El 50% de los individuos tiene uno o menos hijos. O usted lo puede decir al revés, ¿no? El 50% de los individuos tiene uno o más hijos. Uno o más hijos. O usted puede decir, el 50% del número de hijos es menor o igual a uno. O el 50% de los números de hijos es superior o igual a uno. Son cuatro maneras de decir la misma cosa. Entonces, mensaje para llevar a casa. Cuando usted tenga los datos en una tabla, no puede utilizar las rutinas como si fueran brutos. Si usted tiene los datos uno por uno, hágale de una, median o quantile, de una. Si usted tiene los datos en una tabla, le toca pensar con las frecuencias. Lo mismo que con el promedio, un poco, ¿no? Si yo le digo calcule el número promedio de hijos, lo peor que puede hacer en este caso es, pues fácil, Juan Camilo, tengo 5 datos y 0 más 1 más 2 más 3 más 4 dividido 5, o sea, lo que me dé. Pésimo, ¿no? Pésimo. ¿Por qué? Porque estoy ignorando cuántos ceros hay, cuántos unos hay, cuántos dos hay, etcétera, etcétera. Listo. Ahora, otra cosa que le podría pasar, y póngale mucho cuidado a esta, porque si usted entiende esta, va a entender lo de los percentiles y va a entender todo lo demás. Entonces, póngale mucho cuidado a esta parte. Puede pasar que usted tenga los datos agrupados por intervalos. ¿Cómo así los datos agrupados por intervalos, Juan Camilo? O sea, claro, en una tabla. ¿Recuerda usted el problema que habíamos estado trabajando la vez pasada? Tengo una tabla donde tengo los índices de masa corporal, pero agrupados por intervalos. O sea, ya no, ya las categorías no son valores numéricos, sino las categorías son intervalos. O sea que yo entre 15 y 16 tengo dos individuos. Entre 16 y 17 tengo cinco individuos. Bueno, etcétera, etcétera. Que yo sé cuáles son los valores de estos cinco, no, ni idea. Yo sé que están entre 15, entre 16 y 17, pero no tengo ni la más mínima idea de si es 16.3, de si es 16.5, no, no tengo ni idea. Sé que están entre 16 y 17, pero ya, punto. Entonces mire que tengo como cierta incertidumbre sobre cuáles son los datos. Por ejemplo, mire la cuarta categoría, entre 18 y 19. ¿Cuántos individuos hay? Hay 76 individuos. Y no tengo ni idea de los valores de esos 76 individuos, ni idea. Pero sé que están entre 18 y 19. Entonces, ¿cómo se calcula la mediana en ese caso?
Cuando fuimos a calcular el promedio, nos tocó calcular las marcas de clase. Recuerde que las marcas de clase eran los puntos medios de los intervalos, ¿no? Pero esa fue nuestra estrategia para calcular el promedio. Pero cuando usted tenga los datos en una tabla, pues para calcular la mediana ya no es tan fácil porque entonces lo peor que puede hacer es decirme a utilizar la función median o quantile. Muy mal, ¿no? Porque esas dos rutinas solamente sirven para datos brutos. Cuando usted tenga los datos en una tabla, así como esta, cuando usted tenga las frecuencias, pues de alguna manera usted tiene que tener en cuenta esas frecuencias. Y aquí el lío es que, claro, Juan Camilo, yo entre 18 y 19 tengo 76 datos, pero no tengo ni idea cuáles son. Entonces, ¿cómo hago yo para ordenarlos entre comillas y cómo hago yo para saber cuáles son los de la mitad? Entonces, para hacer eso, hay una fórmula que no voy a demostrar aquí en clase, que no vamos a hacer como la derivación matemática de por qué funciona ni nada de eso, simplemente la vamos a aplicar. Y es una fórmula, pues si usted ve esta fórmula, es esta, pues usted dice, uy, no, eso se ve muy complicado, eso como que está muy difícil, pero en realidad es simplemente saber dónde aplicarla. Entonces la voy a hacer paso por paso para que usted entienda bien de dónde salen los números y para que usted entienda bien cómo se hace. ¿Listo? Entonces aquí, para poder aplicar esta fórmula, lo más importante es identificar la categoría de referencia. Me explico. Voy a copiar la fórmula aquí en mi tablero y vamos a hacer ese ejemplito con los índices de masa corporal paso por paso. Entonces aquí voy a ponerle datos agrupados. Entonces, la fórmula es la siguiente. Simplemente voy a escribirla. Usted no se tiene que aprender esto de memoria jamás. El percentil 50 es aproximadamente igual a, Juan Camilo, ¿por qué aproximadamente igual? Porque como yo tengo los datos dentro de la tabla, pero no sé cuáles son, yo sé que en la categoría 4 tengo 76 datos, pero no tengo ni idea cuáles son, pues entonces todos mis cálculos van a ser resultados aproximados porque tengo esa incertidumbre de cuáles son los datos en cada categoría, ¿no? Entonces la fórmula dice esto. Para calcular el percentil 50, usted tiene que coger el límite inferior de la categoría de referencia. Este fue algo que yo simbolicé en su momento con L, ¿no? Del límite, LK-1. ¿Qué quiere decir LK-1 o Y'-K-1? Es el límite inferior de la categoría de referencia. Bueno, más, ya le digo cuál es la categoría de referencia, todavía no le he dicho cuál es. A sub K. A sub K es la amplitud de la categoría de referencia. Por, bueno, N, que es el tamaño de la muestra, por 0.5. Juan Camilo, ¿por qué 0.5? Pues porque es el percentil 50, ¿no? Menos la frecuencia absoluta acumulada de la categoría anterior a la de referencia, todo sobre n sub k, o sea, la frecuencia absoluta de la categoría de referencia. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿cuál será, cuál es la categoría de referencia? Es decir, yo he venido hablando aquí de una categoría de referencia para poder calcular la mediana, entonces, ¿cuál es ese valor de k? Ese valor de k, en este caso, es 5. ¿Por qué? Mire esto. Y' K-1 es el límite inferior del intervalo. Mira aquí, intervalo que acumula el 50% de los datos. O sea,
¿Cuál es el primer intervalo? ¿Cuál es el primer intervalo que acumula el 50% de los datos? Entonces, claro, usted tiene aquí la tabla, usted tiene todas las frecuencias absolutas, usted tiene dos individuos con un índice de masa corporal entre 15 y 16, tiene cinco individuos con 16 y 17, bueno, entre 16 y 17, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, usted necesita el intervalo que ya ha acumulado, el primer intervalo que ya ha acumulado el 50% de los datos. O sea que usted necesita las frecuencias relativas, pues porque necesito porcentaje, y además de relativas, acumuladas, ¿no? Usted necesita las frecuencias relativas acumuladas, porque necesito el primer intervalo que supere el 50% de la información. Ah, ¿por qué el 50%? Pues porque estoy calculando el percentil 50, la mediana, ¿no? Entonces, esas frecuencias relativas acumuladas las tenemos aquí. Mírelas acá. Mire, aquí usted tiene las frecuencias absolutas, o sea, esas frecuencias de las tablas. 2, 5, 29, o sea, las frecuencias absolutas de la tabla, la que le dan en los datos. Aquí tiene las frecuencias relativas, eso ya usted lo sabe hacer común y corriente, pero ¿estas frecuencias relativas me sirven? Y yo, bueno, sí, no. Pues sí, porque yo necesito el porcentaje, listo. Pero no porque yo necesito las acumuladas, ¿no? Yo no necesito las frecuencias relativas sencillas, no. Yo necesito las acumuladas. Ah, bueno, entonces saquemos las acumuladas. Aquí están. Recuerde, cum sum. Entonces, ¿cuál es el intervalo que supera el 50% de los datos? El primer intervalo que supera el 50%. Pues, ¿el primero es? No, no. Porque el primero, mire, 0.004, pues eso claramente no es mayor o igual a 0.5. El siguiente, pues menos, ¿no? Porque 1% no supera a 50%. El siguiente, no. 8% tampoco. Entonces, bueno, el cuarto, bueno, mire, 24, aquí ya acumulé el 24%. Ya casi. Por eso le decía que es el quinto. Mire, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. El quinto intervalo es el primer intervalo que supera el 51% de toda la información. Pilas, esto es lo más importante. Usted necesita las frecuencias no relativas, relativas acumuladas, porque necesita superar el 50% de los datos. Bueno, o sea que mi categoría de referencia es el intervalo 5. ¿Por qué el 5? Porque es el primero que supone el 50% de todos los datos. Ok, entonces voy a volver a la tabla. Aquí está la tabla. Listo. Entonces, mi intervalo de referencia es este, el número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. De 19 a 20. Entonces, bueno, ya una vez que yo identifiqué cuál es el primer intervalo, te recuerde, este K es el eh, primer intervalo o primera categoría cuya frecuencia relativa acumulada es mayor o igual a 50%. Listo. Muy bien. Entonces ahora sí, esa era la parte más difícil y ahora sí el resto es muy fácil. ¿Por qué? Pues vamos a hacerlo aquí. Entonces, y sub k menos 1, y sub k menos 1 es el límite inferior del intervalo. ¿Por qué sé que es el límite inferior? Porque aquí dice k menos 1, ¿no? Entonces, este es el límite inferior de ese intervalo.
Ah, bueno, vamos a ver cuál es el límite inferior de ese intervalo. ¿Cuál es el límite inferior de este intervalo? ¿19 o 20? Ah, pues 19, ¿no? O sea que este valor es 19. Perfecto. Listo. Ah, luego, ¿qué sigue? Luego sigue la amplitud de ese intervalo. Luego sigue la amplitud del intervalo. Entonces, entonces aquí, esta sería la amplitud. Bueno, aquí permítame, lo voy a escribir para que no se lo olvide después. Este 19 es el límite inferior, ¿no? Límite inferior del intervalo. Bueno, igual están las diapositivas. Perfecto. Este, este A, este A es la amplitud del intervalo. Amplitud del intervalo. Entonces, bueno, ¿cuál es la amplitud del intervalo? ¿Qué tan amplio es ese intervalo? De 19 a 20, ¿cuántas unidades hay? Pues una, ¿no? 20 menos 19, 1. Entonces, este valor en este caso es 1. ¿De dónde sale ese 1? Pues de coger 20 menos 19. Es qué tan grande es el intervalo, qué tan amplio es el intervalo. Pues hay una sola unidad, ¿no? Listo. Bueno, siguiente. Mire que es reemplazar en la fórmula, es muy sencillo. N, N. ¿Cuánto me da N en este caso? ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? Pues bueno, N es 450. Pilas. No me vaya a decir, hay 9 datos. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 9 datos. No, hay 9 categorías. No 9 datos, hay 9 categorías. Muy mal decir que hay 9 datos, ¿no? ¿Cómo saco la cantidad de datos? Ah, pues sume las frecuencias absolutas. Mire, en el primer intervalo hay 2, en el siguiente hay 5, 29, en el cuarto intervalo hay 76 individuos. Bueno, sume las frecuencias absolutas. 450, listo. Siguiente. Entonces, pilas, aquí le hago igual la anotación. Este 450 sale de sumar las frecuencias absolutas desde la primera categoría hasta la última categoría. Listo. Siguiente. Hagámoslo en otro color. Hagámoslo aquí en morado. Listo. Este de aquí es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, porque dice K-1 del intervalo anterior. Frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior? Pues bueno, mi intervalo de referencia es el quinto, entonces necesito el acumulado del intervalo número 4. El acumulado, ¿no? O sea, usted necesita sumar el 2 más el 5 más el 29 más el 76. Ese valor le da, bueno, ese ya lo tengo calculado por aquí abajo. Vamos a verlo. Mírelos por aquí. Mire, aquí yo tenía las frecuencias absolutas. Entonces, mire las frecuencias acumuladas, ya usted se las sabe. Cum sum, ¿no? Cum sum. Mire, el acumulado de la cuarta categoría es 2, no, 7, no, 36, no, 112. 112. 112. ¿Por qué sé que es 112? Pues porque mire, 1, 2, 3 y 4. 112. Ah, ¿que de dónde salió ese 112? Pues ese 112 salió muy fácil de sumar. 2 más 5, 7, más 29, más 76. Eso le da 112.
7 más 29, 36, más 76, 112. Listo, entonces ese valor es 112. Ajá. Y por último, y muy fácil, voy a usar otro color aprovechando que tengo aquí toda una paleta de colores. Este señor de aquí es la frecuencia absoluta sin acumular ni nada de la categoría de referencia. ¿Cómo yo sé que es del? Ah, porque mire que dice K. No dice K-1 ni nada de eso. Es la categoría de referencia. O sea que en este caso la frecuencia absoluta de ese intervalo es, vamos a verlo, 118. Ah, mire, quinta categoría, 118. Bueno, ¿por qué me tomé el trabajo de hacerlo así pasito por paso? Pues porque ya como veremos ahorita, cuando usted vaya a calcular la moda y los otros percentiles, pues básicamente va a tener que hacer lo mismo. Entonces, si usted entiende esto, ya las otras fórmulas son regaladas. Entonces, vamos a ver si me quedó todo bien o no. Voy a ir a ver aquí en la solución del ejemplo lo que yo tengo. Mire. Ah, ok, datos agrupados. Entonces, dice 19. Ok, 19. 0.5 por 450. Vamos a ver. Ah, sí, 450, perfecto. 112 es la categoría anterior. Muy bien. ¿Y 118 es la acumulada? Ah, sí, 118 la acumulada. Y al hacer todo ese cálculo me da 19.96. O sea que si usted va a interpretar ese valor, usted tiene que decir que el 50% de los estudiantes o el 50% de los individuos tiene un índice de masa corporal menor o igual a 19.96 unidades. Listo. El valor que acumula el 50% de los estudiantes en en su índice de masa corporal es 19.96. Aquí dice Luisa, profe, pero no faltaría sumar uno, pero no faltaría sumar uno, no faltaría sumar el uno de la amplitud. Ah, ok, ya te entendí. No, no. Mira que dice por, ¿no? O sea, no hay que, no hay que sumar, hay que multiplicar, hay que multiplicar. Luisa, muy buena observación, olvidé ese uno por completo. Fíjate que acá dice por, ¿no? Y cualquier cosa por uno, por. Cualquier cosa por uno me da cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, Luisa tiene un punto muy importante y es que aquí hay un uno, pero ese uno está multiplicando, no está sumando. Entonces, hago la multiplicación y al resultado, pues sí lo sumo por acá, ¿no? Claro, no, y esta intervención que hizo Luis es muy buena porque esto le va a pasar olvidé hacer la aclaración, pero ya la hizo Luisa. Pilas, es más, menos mal aquí hicieron la pregunta. Pilas, primero hago esta operación, primero resuelvo este paréntesis y luego a lo que me da, sí se lo sumo al 19. No es que este uno lo tenga que sumar al 19, no. Primero hago toda esta operación y ahí sí se la sumo al 19. Me hizo falta hacer esa aclaración. Muy bien, muchas gracias. Listo. Entonces, por algún motivo quité el paréntesis. No, pues primero este paréntesis, primero hago esta operación y luego de hacer la operación de este paréntesis, ahí sí se lo sumo al otro. O sea que el 50% de los estudiantes, el 50% de los estudiantes tiene un índice de masa corporal inferior o igual a 19.96. O, si usted quiere decirlo de esta manera, el 50% de los estudiantes, el 50% de los estudiantes
tiene un índice de masa corporal superior o igual a 19.96 unidades. Ahora, mensaje para llevar a casa. Si los datos están en intervalos, no puede utilizar las fórmulas de siempre. Le toca, pues con estas fórmulas que acabamos de ver, no puede utilizar la instrucción median, no puede utilizar la instrucción quantile, porque usted no tiene los datos brutos, usted tiene los datos en intervalos. Le toca utilizar esta fórmula. Jamás le voy a poner a demostrar esta fórmula. Si usted la sabe usar, es lo que a mí me importa. Si usted la sabe interpretar, es lo que más me importa. Ahora, voy a finalizar la clase con los siguientes comentarios. Primero, así como existe el percentil 50, que es el valor que acumula el 50% de los datos, voy a dejar aquí la moda de último, voy a pasar a las medidas de localización. Es que la moda es lo más fácil. Así como existe el percentil 50, también existen otros percentiles, el percentil 80, el percentil 27, el percentil 25, el percentil 72, el percentil que usted quiera. Un percentil en general es aquel valor que acumula un porcentaje que usted desee. Por ejemplo, el percentil 80. El percentil 80 es aquel valor que acumula el 80% de la información. O sea que por delante va a tener el otro 20%, ¿no? El percentil 40 es el valor que acumula el 40% de la información, o sea que por delante va a tener el otro 60%. O sea que un percentil en general es un valor que acumula un porcentaje de la información. Entonces aquí, digamos, el ejemplo típico que doy yo para entender bien esto es el del ICFES, ¿no? O el de las pruebas saber, o bueno. Cuando usted presentó el ICFES o bueno, cuando alguien presenta las pruebas saber, le dicen a esa persona, usted fue percentil 90. Y usted como estudiante de la Nacional le va a pasar eso. Usted fue percentil 90. Entonces uno, ¿cómo así percentil 90? ¿Me pongo feliz o me pongo triste? Si a mí me dicen que fui percentil 90, si a mí me dicen que fui percentil 90 en las pruebas Saber Pro, pues me pongo contento, ¿no? Claro, si a uno le dicen que fue percentil 90, quiere decir que mi calificación en las pruebas fue superior o igual al 90% de todos los demás estudiantes que la presentaron conmigo al mismo tiempo. O sea, estoy por encima del 90% de todos los demás estudiantes que presentaron la prueba saber en ese momento. Y bueno, otra manera de verlo es solamente el 10% de los estudiantes que presentaron la prueba conmigo está por encima mío, es decir, su calificación es superior a la mía, solamente el 10%. Entonces, si a uno le dicen que usted fue percentil 90, puf, muy bien, ¿no? En cambio, si a alguien le dicen, no, usted fue percentil 15. Uy, no, si a uno le dicen que fue percentil 15, pues ahí uno sí tiene que hacer un ejercicio de reflexión, de capacitación, de como de decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Porque eso quiere decir que solamente el 15% de los estudiantes que presentaron la prueba con usted está por debajo suyo. O sea que el 85% está por encima. O sea, le fue muy mal. Entonces, en general, usted puede calcular cualquier percentil. El percentil 80, el percentil 90, el percentil que usted quiera. ¿Listo? Y ya sabe cómo se interpreta. Entonces, eh, hay unos percentiles, voy a cambiar de hoja aquí, hay unos percentiles
que son unos percentiles que reciben unos nombres muy, muy particulares, que son los cuartiles. Por eso aquí pongo con R, no cuartiles. Los cuartiles eh, um, son tres, de hecho. Son el percentil 25, este sería el cuartil 1, el cual se simboliza así, Q1. Existe el percentil, el segundo cuartil es el percentil 50, este sería el cuartil 2, perdón, este sería el cuartil 1, este sería el cuartil 2, este sería Q2, y existe el percentil 75, que es el cuartil 3. Estos percentiles en particular son muy populares porque se utilizan para hacer un diagrama que es el box plot, lo vamos a ver después. Y son simplemente estos tres. Estos tres. Alguien me puede decir, Juan Camilo, pero por qué los cuartiles son tres? Pues porque lo que uno está haciendo es dividir en cuatro partes el conjunto de datos, ¿no? Con el mismo porcentaje de información. Claro, si usted tiene aquí el mínimo y aquí tiene el máximo, cuando usted tiene todo el conjunto de datos y usted calcula los cuartiles, pues recuerde, el percentil 50 va a acumular el 50% de los datos, mientras que el cuartil 1 va a acumular el otro 25 y el cuartil 3 va a acumular el otro 25. O sea que usted aquí tiene el 25% de los datos, aquí tiene el otro 25% de los datos, aquí tiene el otro 25 y aquí tiene el otro 25. Por eso se le llama cuartiles. Alguien me dijo en la otra clase, uy, entonces, ¿cuál sería el cuartil 4? Pues fácil, ¿no? El cuartil 4 sería el máximo, ¿no? Que sería el percentil 100. El percentil 100 sería, digamos, el último cuartil, el cuartil 4, y coincide con el máximo. Entonces alguien me dijo, en otra clase me dijo, Juan Camilo, perdón, me devuelvo aquí de página, así como hay cuartiles, podría haber, por ejemplo, quintiles, o sea, dividir en 5 partes. Claro, usted podría hacer quintiles. Si usted quiere, es más, lo voy a escribir en otro color. Si usted quiere, en lugar de cuartiles, podría por algún motivo hacer quintiles, claro. Los quintiles, pues ya usted sabe la mecánica. ¿Cuántos quintiles van a haber? Pues 4 quintiles, ¿no? Hay 4 quintiles. Espero que en este momento usted se esté imaginando cuáles son los 4 quintiles. Los 4 quintiles son el percentil 20, el percentil, son el percentil 20, son el percentil 40, el percentil 60 y el percentil 80. Ah, el quinto quintil, ¿quién va a ser? Ah, pues el percentil 100, ¿no? Que es el máximo. Ah, ¿existen los deciles? Claro que existen los deciles en 10. Entonces, pues bueno, ya usted sabe a qué me refiero. O sea que la interpretación es la misma. ¿Qué es el cuartil 3? Ah, el percentil 75. O sea que el percentil 75 es aquel valor que acumula el 75% de la información. O sea que el 25% está por encima. Si usted tiene los datos brutos, por ejemplo, voy a coger los índices de masa corporal de datos brutos que teníamos en el ejemplo 1. Los voy a copiar, mire, copy, y los voy a pegar aquí en R. Entonces aquí voy a ponerle cálculo de percentiles con datos brutos. Si usted tiene los datos uno por uno, perdón, ahí no, usted no alcanza a ver mucho. Si usted tiene los datos, si usted tiene los datos uno por uno, en este caso yo tengo 20 datos,
pero pueden ser 100, pueden ser 1000, pueden ser los que usted quiera. Si usted tiene los datos uno por uno, yo le pongo enter porque no me gusta que se alargue tanto la fila, entonces a mí me gusta verlo así. Entonces, mire, si usted tiene los datos uno por uno, pues usted puede calcular los percentiles con la función quantile, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero el percentil quantile. Yo quiero ¿cuál es cálculo de los percentiles? Vamos a calcular simplemente porque sí. Quiero el percentil 30, o sea, tengo que poner 0.3 porque es el percentil 30. Quiero el percentil 75, está bien, quiero el percentil 75. Y además quiero el percentil 90, 0.9. Listo. Entonces, esta función quantile, esta rutina quantile, ¿la puedo utilizar? Claro que sí, porque tiene los datos brutos. Listo. Esta función quantile ordena los datos automáticamente. Usted no se tiene que poner a ordenar los datos ni nada. Eso lo hace automáticamente por usted. Y usted aquí, con el argumento props, lo que le tiene que decir es qué percentiles quiere. Ah, bueno, yo quiero el percentil 30, por eso pongo aquí 30%. Yo quiero el percentil 75 y el percentil 0,9. O sea, el percentil 90. ¿Por qué esos? Pues para dar un ejemplo. Si usted quiere otros, pues póngale otros. Listo. Entonces voy a calcularlo. Voy a sombrear aquí la rutina y voy a darle run. Listo. Y mire, por ejemplo, el percentil 30 me da 20.30. 20.30. ¿Qué quiere decir eso? Que el 30% de los datos, creo que estos también son índices de masa, el 30% de los índices de masa corporal son menores o iguales a 20.3 unidades. Ah, ¿se podría interpretar diferente? Claro. El 70% de los índices de masa son superiores a 20.3. Bueno, y así con los demás. Este 22.59. Ah, esto quiere decir que un índice de, otra manera de decirlo, un índice de 22.59 acumula el 90% de los datos. Otra manera de decirlo, el 10% de los individuos tiene un índice de masa corporal superior a 22.59. Bueno, en R existe otra rutina que a mí me parece muy chévere, que es esta, summary. Y lo voy a escribir aquí, resumen de 6 números. El resumen de 6 números usted lo logra con la rutina summary y mire lo que hace. Usted le pone los datos brutos, pilas, summary con R. Usted pone los datos brutos y mire lo que le hace el summary. Le calcula el mínimo, le calcula el máximo, le calcula el promedio y le calcula los cuartiles. Los cuartiles. O sea, automáticamente le calcula todo. Si usted utiliza simplemente, si usted escribe y si usted escribe así quantile de x solito, mire lo que pasa. Si usted escribe quantile de x solito, le calcula el mínimo, el máximo y los cuartiles. Listo. Entonces usted me dirá, listo, muy bien. Ya entendí el concepto de percentil, ya sé cómo se calcula con datos brutos, está bien, pero ¿qué pasa si los datos están agrupados? Pues si los datos están agrupados, el cálculo de los percentiles es igualitiquitiquitiquitico. Mire que la fórmula es la misma. La única diferencia es que cuando usted tiene la mediana, mire, cuando usted tiene la mediana, aquí usted tiene que poner 0.5. ¿Por qué? Porque usted está calculando el percentil 50. Pero si usted está calculando
el percentil 80, pues ya usted tiene que poner es 0.8, ¿no? Pues porque claro, 80 dividido 100 le da 0.8. Entonces, cuando los datos estén agrupados en intervalos, la fórmula es la misma. Ah, entonces yo le digo, calcule el percentil 80. Entonces, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Ah, la categoría de referencia. Bueno, ¿cuál es la categoría de referencia? Es la primera categoría que supere el 80% de los datos. Entonces, nuevamente las frecuencias relativas acumuladas. Y mire que la fórmula es igualitica. Solamente que en lugar de 0,5, pues tiene que poner 0,8. Punto. Y finalizo con este último comentario. Y es que la moda, que es otra medida de tendencia, pues bueno, si usted está trabajando con variables en escala nominal, cualitativas en escala nominal, la moda es típico, el dato que más se repite, punto. El dato más frecuente, el dato con una mayor frecuencia absoluta. Ok, el dato con una mayor frecuencia absoluta, perfecto. Cuando usted tiene los datos agrupados en categorías numéricas, por ejemplo, si yo le dijera aquí cuál es la moda, cuál es el número de hijos más frecuente, pues usted me va a decir, este es un caso bimodal, ¿no? Es un caso bimodal porque ¿cuáles son las categorías más frecuentes? Pues la del 0 y la del 1, que son la que tiene 12 y 12, ¿no? O sea que las categorías más frecuentes son las del 0 y la del 1. O sea que la moda es 0 y 1. Son los datos que más se repiten. Y por eso es que la moda a veces se utiliza como medida de tendencia central, porque le dice a usted cuáles son los datos más frecuentes. Pero si los datos están en intervalos, si los datos están en intervalos, pues ahí la moda, usted va a decir, uy, esta fórmula, pues ya se me hace, no es igual a la anterior, no, es muy similar, solamente que ahora el intervalo de referencia ya no es el intervalo que supere el 50%, no. Ahora el intervalo de referencia o los intervalos de referencia, pues porque pueden ser bimodales, por ejemplo, es el intervalo con mayor frecuencia. Entonces, en el ejemplito que estábamos haciendo de los índices de masa corporal con la tabla, ¿cuál de todos estos intervalos es el intervalo con mayor frecuencia? Ah, pues nuevamente es el intervalo número 5, ¿no? Ay, por algún motivo, perdón, por algún motivo, eh, es el intervalo número 5 nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque acá dice ciento. ¿Esto es un caso bimodal? No. Si fuera un caso bimodal, tendría que haber dos intervalos con 118, ¿no? Entonces, no, no es un caso bimodal. O sea que si usted va a calcular la moda en este caso, o sea, el dato que más se repite entre comillas, usted tendría que utilizar este intervalo como intervalo de referencia, o sea, el quinto intervalo, o sea, el K nuevamente es 5, o sea, el intervalo de referencia nuevamente es el quinto. Y aplica la fórmula. Ah, ¿cómo se aplica esa fórmula? Pues muy fácil, ya la tiene aquí. Ya usted sabe qué quiere decir esto. Es el límite inferior. Ya usted sabe qué quiere decir esto. Es la amplitud. Ya sabe usted qué quiere decir esto. Es la frecuencia absoluta de la quinta categoría. ¿Por qué? Porque dice K, ¿no? Dice K. Ah, o sea que, Juan Camilo, ¿cuál es esta entonces? Ah, pues la frecuencia absoluta de la categoría anterior. O sea, la de la cuarta categoría. La absoluta, no la absoluta acumulada, la absoluta. Y en el denominador, pues todo está igualito. Pues bueno, usted ya sabe qué es esto, ya sabe qué es esto. Le aparece un nk más 1. ¿Cómo así k más 1? Ah, pues es la frecuencia del intervalo siguiente. O sea, la frecuencia absoluta del sexto intervalo. Listo.
Entonces, ¿qué hicimos hoy? Hoy terminamos las medidas de tendencia. Ya vimos la mediana, ya vimos la media, ya vimos la moda y vimos las medidas de localización, o sea, los percentiles. Ah, que existen unos percentiles muy especiales, claro, los cuartiles que dividen en 4 partes, o los quintiles en 5 partes, o los sextiles, o bueno, como usted quiera decirle. Y que la interpretación siempre es la misma, como valor que acumula cierto porcentaje de la información. Y lo más importante de todo esto es que las formas en que usted va a calcular las cosas depende de si los datos están brutos, o sea, uno por uno, o están agrupados en una tabla. Que si los datos están brutos, o sea, uno por uno, usted puede utilizar la función mean, o la función median, o la función quantile, o summary, o bueno. Pero que si los datos están agrupados en una tabla de frecuencias, por ejemplo, le toca pues ya utilizar las fórmulas para datos agrupados. O sea, que utilicen las frecuencias, que utilicen las frecuencias. Jamás se aprenda eso de memoria, ¿no? Acá dice Laura, profe, en la moda entonces la K es el límite superior de las categorías. La K... Ah, ok, sí. Yo no lo diría así, pero sí, creo que lo estás pensando bien. El K es el número de intervalo con mayor frecuencia. El número del intervalo con mayor frecuencia. El K es el intervalo con mayor frecuencia. Entonces, si tú te das cuenta, el que tiene mayor frecuencia, pues porque estamos calculando la moda, pues de todos estos, ¿cuál es? Ah, pues el 118, ¿no? Entonces, fíjate que en este caso es el número 5 nuevamente. Uno, 2, 3, 4 y 5. Y aquí están las frecuencias absolutas de la categoría anterior, de la categoría de referencia y de la categoría siguiente. Listo. Muy bien, súper. Ok, entonces esa fue la clase de hoy. La próxima clase vamos a trabajar con medidas de variabilidad.